La pantalla compartida, doctores. Buenos días, doctor. Sí se ve. Muchas gracias. Miren, doctores, hemos empezado esta última unidad en la asignatura de pediatría que se refiere a emergencias pediátricas, ¿no? Tenemos que tener el, el panorama claro, ¿no? El mundo de los niños, doctores, es el juego, ¿no? Y en ese sentido, los niños son los que más están expuestos a los accidentes, ¿no? Un niño se puede caer de determinada altura, se puede caer del segundo piso, se puede caer del tercer piso. Un niño puede ser eh, víctima de un accidente de tránsito, ¿no? Sea como peatón o pasajero, ¿no? Y si entendemos claramente, doctores, ahora que estamos terminando la asignatura, de que el niño tiene particularidades anatómicas y fisiológicas, ¿no? Vamos a poder entender que no es solamente el área corporal afectada, ¿no? En el caso de un traumatismo infantil, la comprometida. Tengamos en cuenta que los niños, en los niños los órganos están más juntos, ¿no? Entonces quiere decir de que el enfoque siempre, doctores, que tengamos a un niño eh, con algún traumatismo es el que vamos a pensar que es un niño politraumatizado, ¿de acuerdo? Muy bien. Como estamos viendo la figura, la mamá la ha vestido muy a su manera a su niñita y esta niña, ¿no? Se ha quedado dormida en un lugar inapropiado, lógicamente, ¿no? En el escritorio. ¿Qué pasa si esta niña, ¿no? Se voltea, ¿no? Si esta niña se voltea, ¿no? Se va a traumatizar, ¿no? Sería una niña con politraumatismo, ¿no? Porque de pronto no solamente el compromiso es en tórax, no solamente el compromiso es en, a ver, perdón, el compromiso es en abdomen o en cabeza, ¿no? ¿Aló? Sí, buenos días. Estoy dictando una teoría. La llamo después, por favor. Ya. Bueno, entonces, doctores, decíamos, si esta niña se cae, ¿no? Definitivamente vamos a estar frente a una niña politraumatizada, ¿no? Decíamos cuáles son los mecanismos del trauma infantil, doctores, las caídas en general, accidente de tránsito, están tan, y ya lo hemos mencionado, como peatón o como ocupante de un vehículo, ¿no? Traumas penetrantes también ocurre, ¿no? Ahora se agrega, doctores, como mecanismo del trauma infantil el tema del maltrato, ¿no? Y el tema de la violencia, ¿no? Que es importante por la gravedad que tienen estas dos situaciones. ¿Cuáles son las prioridades en el manejo inicial, no? En el enfoque, doctores, identificar siempre lesiones potencialmente fatales, ¿no? Optimizar la respuesta fisiológica ante un trauma estrés, porque inicialmente el organismo va a tratar de adaptarse, ¿no? Y lógicamente minimizar o impedir lesiones secundarias. Y como en todo en pediatría, doctores, ustedes ya están comprendiendo, todo debe ser preventivo, ¿de acuerdo? ¿No? Eh, si pudiéramos realizar acciones para evitar, ¿no es cierto?, que los niños se accidenten, sería lo ideal, ¿no? Pero en ese ideal, entonces, pues tendríamos que vestir a los niños tipo los soldados de antes, ¿no? Tendríamos que ponerle un casco, tendríamos que ponerle pectorales, tendríamos que ponerle cubrir miembros superiores, inferiores, ¿no? Es la única forma de evitar, ¿no? Porque la consecuencia, ¿no? Los accidentes van a ocurrir lamentablemente, doctores, ¿no? Como vemos, esta es una unidad de cuidado intensivo, este es un niño, ¿no? Que está intubado, conectado a, a un ventilador mecánico, tiene bomba de infusión, ¿no? Varias bombas de infusión, ¿no? Y todos los medicamentos que se le están colocando, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de hospitalización, doctores? Porque no vamos a trabajar necesariamente, no vamos a estar en una emergencia de un hospital de niños, ¿no? Vamos a estar en una emergencia de nuestro establecimiento de salud. ¿Qué pasa si viene un niño, ¿no?, que ha sufrido un trauma infantil? ¿Cuáles deben ser nuestros criterios de hospitalización, ¿no? En primer lugar, si ha habido pérdida del sensorio, el niño se queda. En segundo lugar, si el niño tiene vómito persistente, también es otro criterio para que se quede.
Lógicamente, si el niño ha presentado convulsiones como consecuencia del trauma, se queda. Si tiene otorragia, ¿no? O sea, salida de sangre por el conducto auditivo, u otorraquia, salida de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque definitivamente esto estaría indicando un compromiso, una fractura del piso medio de la base del cerebro, ¿no? Si hay rinorraquia, ¿no? Igual, ¿no? Estaría reflejando una fractura del piso anterior de la base del cerebro, ¿no? Si hay fractura de cráneo, ¿no? Si tiene deterioro neurológico o signos de focalización, ¿no? Son los criterios de hospitalización. Y esto es importante que lo conozcamos, doctores, en forma general. Cuando estamos en una emergencia, debemos identificar, ¿no? Si el motivo de la consulta es una emergencia o el motivo de la consulta es una urgencia. Nuestras emergencias, doctores, en general están llenas de pacientes, ¿no? Pero no todas representan la emergencia. Entendamos claramente que la emergencia es toda aquella situación que pone en riesgo la vida. Eso es una emergencia. En cambio, una urgencia es toda aquella situación en la cual hemos perdido la salud. Si un niño tiene fiebre y la mamá no va a ir a la consulta externa porque no va a esperar que lo llamen para atenderlo estando su niño con fiebre, lo va a llevar a la emergencia. Sin embargo, esa situación es una urgencia, ¿no? Y si nosotros identificamos claramente, ahora, en el servicio de emergencia no podemos dejar de atender las urgencias, ¿no? Pero definitivamente nos ocupan el espacio que de pronto debiéramos darle a la emergencia, ¿no? En sí. Pero sí tener claro que en un servicio de emergencia tiene prioridad la emergencia, ¿no? Toda aquella situación que compromete la vida del paciente, ¿no? Sobre la urgencia, ¿no? Entonces, les decía, estando en una emergencia, primero debemos saber si estamos atendiendo una emergencia o una urgencia. Y en segundo lugar, siempre tener el criterio claro para saber si ese niño solamente requiere una atención en el servicio de emergencia o se debe hospitalizar. Por eso estos criterios de hospitalización en el caso de niños con trauma infantil, ¿no? ¿Cuál es la regla de oro, doctores, en el manejo del politraumatismo infantil? Ya estamos enfocando de que un niño con trauma infantil tenemos que catalogarlo como un politraumatismo infantil, porque seguramente hay comprometidos varios órganos, ¿no? Esta regla de oro establece, en primer lugar, ¿no? Lo que es evaluar, ¿no? Lo que es evaluar al niño. En segundo lugar, intervenir, ¿no? Y en tercer lugar, reevaluar. Y tenemos este círculo, evaluar, intervenir, quiere decir cómo podemos aliviar alguna de lo que hemos encontrado en la evaluación y reevaluar, ¿de acuerdo? Inicialmente. Esta evaluación y manejo de doctores tiene 4 fases, ¿no? Una de ellas es una evaluación primaria. Y esta evaluación primaria, doctores, lo ideal, ¿no? Porque siempre vamos a buscar un ideal, ¿no? Debería ser en el lugar del accidente, ¿no? Lamentablemente, si ocurre un accidente, ¿no? Dada el diseño que tenemos nosotros como ciudad, hablando de Lima, igual es en otras ciudades, ¿no? Es muy difícil que llegue en el tiempo más corto una ambulancia, ¿no? Y la ambulancia que llega es del Ministerio de Salud, es de las sanidades, no, doctores, la primera ambulancia que va a llegar es la ambulancia de los bomberos, ¿no? Para dar la atención, ¿no? Y si no llega la ambulancia, ¿no? La intervención de las personas que han presenciado, han sido testigos del accidente, ¿no? Por un tema de solidaridad humana, hace de que se le levante sin conocimiento de los cuidados que hay que tener, ¿no? Con ese niño, porque lógicamente a diferencia de un adulto es más fácil levantar a un niño del suelo que a un adulto, ¿no? Por el tema de la talla y el peso, ¿no? Entonces, y lo trasladan al establecimiento de salud que esté más cerca, ¿no? Entonces, al final, en la práctica, ¿no? En la realidad, la evaluación primaria se realiza en el primer lugar donde es ingresado el niño, ¿no? Viene una fase, doctores, de una resucitación de funciones vitales, ¿no? Una tercera fase de evaluación secundaria, que es una evaluación ya más de tipo semiológico, ¿no? Una vez que tenemos estabilizado al niño politraumatizado, ¿no?
una evaluación semiológica de la cabeza a los pies, ¿no? Y, lógicamente, los cuidados definitivos. Aquí, doctores, tenemos que ver el tema del A, B, C, D y E de la intervención, ¿no?, de un niño politraumatizado, ¿no? La A, ¿no?, viene una palabra en inglés que es airway, significa vía aérea, ¿no? Y lo que primero que tenemos que hacer es permeabilizar la vía aérea, ¿no? Una maniobra es sin hiperextender la cabeza, ¿no? Solamente levantando la mandíbula, ¿no es cierto? Vamos a hacer de que, porque normalmente, doctores, en esta posición lo debemos colocar lógicamente al niño en una superficie plana, ¿no? Pero en esa posición la lengua va a caer hacia atrás, y al caer la lengua hacia atrás va a obstruir la vía aérea. Entonces, esta maniobra, ¿no?, que se llama tracción mandibular, es sin hiperextender la cabeza, solamente actuando sobre la mandíbula, elevarla para que la lengua, ¿no?, deje libre la vía aérea, ¿no? Aquí estamos hablando vía aérea, pero también se considera prioritario, si un niño tiene una lesión por encima de las clavículas, pensar que puede haber compromiso de columna cervical, ¿no? En ese sentido, tenemos que colocar el famoso, bueno, acá es una inmovilización de la columna cervical, ¿no? O lo que se recomienda, ¿no?, el famoso collarín de Filadelfia, ¿no? Aquí estamos viendo que el niño está sobre una superficie plana, no estamos hiperextendiendo la cabeza, ¿no es cierto? No la estamos angulando, la estamos fijando, ¿no? Estamos elevando la mandíbula para desobstruir o para mejorar el paso de aire, ¿no es cierto? Y acá en esta posición, ¿no?, estamos sintiendo, ¿no?, o estamos escuchando también, ¿no es cierto?, si el niño respira, y estamos mirando, ¿no?, si es que moviliza o no el tórax. Otra posición es colocarlo detrás del niño, ¿no? Igual está en una superficie plana, ¿no? Vuelvo a repetir, no se hiperextiende el cuello, ¿no? Lo que hacemos es esta maniobra de levantar la mandíbula, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en el caso de la vía aérea? Primero, considerar, ¿no?, la colocación de una cánula orofaringea. ¿Qué cosa es una cánula orofaringea, doctores? Algunos de pronto ya la conocen como tubo de Mayo. Si yo coloco un tubo de Mayo en un paciente, lo que estoy haciendo es llevar la lengua hacia la parte anterior y evitar que caiga hacia atrás y obstruya la vía aérea, ¿no? Esa es la función de una cánula orofaringea, ¿no? Tenemos que considerar intubación y ventilación asistida si la vía aérea no puede ser mantenida por las maniobras que ya han sido expuestas. Y, lógicamente, considerar una vía aérea quirúrgica, ¿no? Porque de pronto no podemos, tenemos una quemadura en todo lo que es macizo facial, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer una cricotiroidotomía, ¿no?, si la intubación no es posible, ¿no? Y esto básicamente es ubicar el cartílago cricoides a nivel del cuello, introducir una aguja gruesa, ¿no? Y con eso estaríamos teniendo una vía aérea, ¿no? Como les decía, doctores, en la A, ¿no?, en la letra A de airway, ¿no?, aunque airway decimos, entendemos claramente todos es vía aérea, pero considerar lesión de columna cervical en todo traumatismo por encima del nivel de las clavículas, porque además de establecer una vía aérea, ¿no?, es el de poder inmovilizar la columna cervical, ¿no? Eso vamos a hacer en la letra A, ¿no? La letra B, doctores, viene de breathing, que es respiración, ¿no? Y en este caso las consideraciones son, ¿no?, vamos a evaluar la frecuencia respiratoria, la profundidad del esfuerzo respiratorio, ¿no?, y el esfuerzo respiratorio en sí. Vamos a auscultar siempre el tórax para detectar disminución en la entrada de aire, porque de pronto, como consecuencia del politraumatismo, podemos tener un neumotórax, un hemotórax, ¿no es cierto? Y, lógicamente, detectar asimetría en la expansión y en los movimientos torácicos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer en la B, ¿no? Siempre vamos a colocar un suplemento de oxígeno a todo paciente, sea por una cánula nasal o por una máscara facial, ¿no? A lo mejor vamos a tener que intubarlo e iniciar ventilación mecánica si el intercambio gaseoso es inadecuado.
a pesar de tener una buena vía aérea permeable, pero el niño no respira, ¿no? Y lógicamente si se encuentra neumotórax, ¿no? Vamos a tener que colocar una aguja de toracocentesis, ¿no? Y posteriormente colocar un tubo torácico, ¿no? Un drenaje torácico. Aquí, doctores, estamos dándole apoyo ventilatorio, ¿no? Este equipo que tenemos es una bolsa de resucitación manual, ¿no? Esta bolsa de resucitación manual debe tener una mascarilla que cubra nariz y boca, debe estar conectado por la parte posterior a una fuente de oxígeno y tiene que tener además en la parte posterior de esta bolsa de reventilación, ¿no? De esta bolsa de, de apoyo, tengo que tener acá en la parte posterior una bolsa de reventilación para concentrar mayores porcentajes de oxígeno, ¿no? Si a la licenciada, a la enfermera le decimos, señorita, páseme una bolsa de ventilación, la señorita no me va a entender, ¿no? La licenciada. Pero sin embargo, si yo le digo, señorita, páseme un ambú, la señorita nos va a pasar este equipo. Pero entender siempre, doctores, que ambú es la marca, ¿no? Si yo les digo a ustedes, doctores Lickman, ustedes claramente me dicen, doctor, un estetoscopio. Pero el estetoscopio no se llama Littmann, ¿no? Littmann es una marca de las más conocidas, ¿no? Pero hay otras marcas de estetoscopio. Lo mismo acá, doctores. Cuando le decimos, señorita, necesito un ambú, me va a pasar esto. Pero ambú es la marca de esta bolsa de resucitación, ¿no? Esta es una forma, ¿no es cierto? Siempre presionando la máscara que va sobre la nariz y boca para que no haya escapes de aire, ¿no? Y en esta misma maniobra estamos elevando la mandíbula, ¿no? Aquí tenemos acá es un solo operador, y acá tenemos dos operadores, alguien que está levantando la mandíbula, ¿no? Y está fijando la máscara a la cara del niño, y el otro operador está eh, bolseando, porque así se llama, ¿no? El ambú, ¿no? C, doctores. C viene de circulation, que es circulación, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos tener? Identificar presencia de hemorragias, definitivamente, ¿no? Evaluar el estado hemodinámico actual, ¿no? Y el estado hemodinámico actual, lógicamente, a través de la frecuencia y calidad del pulso, ritmo cardíaco, presión sanguínea, pero acuérdense, doctores, que la presión sanguínea no es tan asequible a tomar en ese momento en un niño, ¿no? Porque definitivamente el tensiómetro, el brazalete del tensiómetro tiene que ser de acuerdo a la edad del niño. Hay brazaletes para lactantes, para niños preescolares, el brazalete para el escolar, adolescente y adulto es el mismo, ¿no? Entonces, y algo que sí tenemos, ¿no? Es el llenado capilar. Entonces, nosotros si queremos, desde el punto de vista práctico, doctores, evaluar el estado hemodinámico, ¿no? Es ver la frecuencia cardíaca, ¿no? Y el llenado capilar, ¿de acuerdo? Si encontramos un niño politraumatizado que está taquicárdico y tiene un llenado capilar más de 2 segundos, podemos decir que es un niño que está yendo al shock. Miren, no hemos utilizado ningún aparato, simplemente hemos evaluado cuánto es la frecuencia cardíaca y cómo está el llenado capilar, que todos sabemos hacer, ¿no? El manejo en el caso de la circulación, lógicamente, si tiene una hemorragia, tenemos que controlar ese sangrado, una presión directa, ¿no? Identificar el shock, ¿no? Y hemos dicho, identificar el shock a través de estas dos maniobras, ¿no? Pulso y llenado capilar, ¿no? Obtener acceso vascular, eso es definitivamente importante, e iniciar resucitación, como vamos a ver después, ¿no? Aquí tenemos, a ver, ubicando pulso humeral, ¿no? Acá tenemos pulso carotidio, ¿no? ¿No? Muy bien. Pasemos a la letra D, doctor. La D en inglés es disability. Disability es discapacidad neurológica, ¿no?
A ver, doctores, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor, sí se lo escucha. Ya, disculpen que el internet se fue, pero ya he podido conectarme nuevamente. A ver, vamos a continuar. Ya. ¿Ven la pantalla compartida, doctores? Sí, doctor, sí se ve. Ya, gracias. Estábamos entonces en ese tema del politraumatismo infantil. Habíamos visto que en la evaluación primaria teníamos que aplicar lo que era el A, B, C, D y E. Y estábamos en la letra D, ¿no? La letra D habíamos mencionado que significa disability y es discapacidad neurológica, ¿no? Y aquí las consideraciones es que tenemos que identificar, ¿no?, una injuria al sistema nervioso central que ponga en riesgo la vida. Una forma de esta identificación es a través de esta regla mnemotécnica de 4 letras: A de alerta, B, respuesta al estímulo verbal, la P, respuesta solo al estímulo doloroso, y la U, que no hay respuesta, ¿no? Tenemos siempre, y no olvidemos, doctores, en todo niño, bueno, también es adulto, ¿no?, con un politraumatismo, evaluar anisocoria y signos de focalización, ¿no? Y lo que clásicamente usamos, ¿no? Ahora yo les estoy mencionando estas 4 letras, pero lo que usamos siempre es la escala de Glasgow, ¿no? Pero teniendo en cuenta que la escala de Glasgow, tal como la conocemos, ¿no?, en el caso de pediatría tiene una modificación en lo que es la respuesta verbal, ¿no? Si podemos observar aquí, doctores, vemos una imagen, es una pintura. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Nos llama la atención el tema de las pupilas, ¿no? Encontramos una pupila más dilatada, ¿no?, que la otra. ¿Esto qué cosa, a qué corresponde? A una anisocoria, ¿no? Y como dice la anotación, esto generalmente lo vamos a ver en un traumatismo grave, ¿no? Definitivamente el tema, doctores, de la anisocoria me indica a lo mejor una hemorragia en ese momento intracerebral, ¿no? La anisocoria es una midriasis unilateral, ¿no? Y vean, doctores, que lo que estamos viendo en realidad, ¿no?, es una pintura, ¿no? Y esta pintura es una pintura de Picasso, ¿no? En el caso del score de Glasgow modificado para niños, doctores, ¿no?, la apertura de ojos se evalúa exactamente como lo conocemos, ¿no? La reacción motora también, ¿no? Pero como les decía, lo que va a variar, ¿no?, es el tema de la respuesta verbal, ¿no? En el adulto o en el niño escolar, el adolescente, ¿no?, vamos a preguntarle su nombre, y si me da su nombre, su edad, le daremos 5 puntos. Si es confuso, pero contesta preguntas, 4 puntos. Inapropiada, solo exclamaciones, 3 puntos. Incomprensible, 2 puntos. Y ninguna reacción, 1. En el caso de los niños lactantes que no hablan, ¿no?, entonces es donde viene la modificación del Glasgow, ¿no? Si frente a palabras apropiadas el niño muestra una sonrisa social, eso es 5 puntos. Si llora, ¿no?, pero es consolable, 4 puntos. Persistentemente irritable, 3. Intranquilo, agitado, y ninguna reacción, 1, ¿no? La, la, la última letra, ¿no?, de esta evaluación primaria es la E, ¿no?, de exposición, ¿no? Y aquí, después de la evaluación inicial y la resucitación de funciones vitales, ¿no?, se debe retirar toda la ropa del niño, ¿no?, para facilitar un examen neurológico completo, ¿no? Y realizar un examen de lo que sería un examen completo de los diferentes aparatos del sistema del organismo durante la evaluación secundaria. ¿De acuerdo? En la E, ¿no?, en la E de exposición, ¿no? Perdón un ratito.
Bueno, en la E de exposición, después de la evaluación inicial y la resucitación de funciones vitales, decíamos, debe retirarse la ropa del paciente para facilitar un examen completo de los diferentes aparatos y sistemas del organismo durante la evaluación secundaria. Y siempre en la E debe evitarse la hipotermia, ¿no? Con el uso de calor radiante o sábanas calientes. ¿Cómo viene la segunda etapa, que es fase de resucitación de funciones vitales, ¿no? Miren, doctores, obtener un acceso venoso periférico con el uso de 2 catéteres de gran calibre en un periodo no mayor a 90 segundos. Es lo que dice la guía, doctores. O sea, miren, ¿cuánto es 90 segundos, doctores? En minuto y medio, ¿no? Que el paciente entró. Por eso es que dentro de los servicios de emergencia hay un área de acción inmediata, que es las áreas de shock trauma o trauma shock, ¿no es cierto? Entonces, el personal que ahí labora, ¿no? Claramente tiene la destreza para colocar, ¿no? 2 vías, ¿no? En 90 segundos. Si esto no es posible, ¿no? Debíamos conseguir una vía intraósea, ¿no? O un acceso femoral. La vía intraósea en nuestro medio usualmente no la utilizamos. Sin embargo, por ejemplo, cuando vemos estos temas de actuaciones de emergencias en el lugar del accidente en Estados Unidos, sí vemos pues que ellos, el personal paramédico, sabe cómo acceder a una vía intraósea, ¿no? El punto de referencia anatómico es la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? 1 centímetro hacia el centro y 1 centímetro hacia abajo, con una aguja gruesa de punción lumbar, doctores, o punción intraósea. Entramos, ¿no? Y una vez que estamos en la médula ósea, por ahí aplicamos adrenalina, atropina, bicarbonato, ¿no? Suero fisiológico, porque no tenemos una vía endovenosa, ¿no? Iniciar el reemplazo de fluidos, ¿no? Con cristaloides, coloides o derivados sanguíneos. Idealmente debiéramos reponer, ¿no? Una pérdida de volumen con coloides. ¿Qué cosa es coloide? Un plasma fresco que no lo tenemos. Todos los días lo que hacemos es utilizar un cristaloide como es el suero fisiológico, ¿no? Después continuar con el manejo de los problemas que comprometen la vida identificados en la evaluación primaria. Aquí, doctores, lo que venía, ¿no? Si encontramos un niño con taquicardia y con llenado capilar más de 2 segundos, tenemos que suponer que es un niño que está entrando a un shock hipovolémico. Entonces, luego de canalizar una vía, tenemos que ponerle, ¿no? 20 ml por kilo de peso de solución salina. Si no mejora, ¿qué? Sigue taquicárdico, sigue con llenado capilar lento, ¿no? Hasta 2 veces más podemos repetir el bolo, ¿no? De 20 ml por kilo de peso. Si un niño pesa 10 kilos, ¿no? Entonces tenemos que pasarle 200 cc de suero fisiológico en bol, ¿no? Si no mejora, ya tenemos que pensar la posibilidad de pasarle sangre total, ¿no? Y pasarle sangre total, ¿no? Igual, ¿no? Lógicamente, como todavía no hemos tipificado, ¿no es cierto?, el grupo y el RH del niño, tendremos que utilizar sangre o RH negativo, ¿no? Si luego de pasar este paquete, ¿no? O sea, sangre total, 20 ml por kilo de peso, y el niño sigue taquicárdico y con llenado capilar más de 2 segundos, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que pensar que el sangrado continúa. Tendremos que hacerlo evaluar por un cirujano para determinar si el sangrado es abdominal, pélvico, en tórax, intestino o a nivel de la cabeza, ¿no? Y poder actuar. No nos olvidemos, doctores, en el tema de politraumatismo infantil, siempre de esa regla: evaluar, intervenir, ¿no? Y reevaluar. En lo que es fase de resucitación de funciones vitales, doctores, ¿no? A ver, siempre vamos a colocar una sonda nasogástrica, ¿no? Por un tema de costumbre, doctores, pasamos la sonda por la nariz al estómago, pero la sonda también puede pasarse por la boca, ¿no? Y sería una sonda orogástrica, ¿no? Siempre vamos a solicitar placa de tórax, lateral de columna cervical primero, frontal de tórax, ¿no? Abdomen, pelvis, ecografías, ¿no? Y lógicamente las muestras de laboratorio para ver la hemoglobina, hematocrito, electrolitos, gases arteriales si vemos que es necesario,
y siempre grupo sanguíneo y factor RH, ¿no? La tercera etapa, la evaluación secundaria, doctores, es identificar el compromiso en cada sistema del organismo, ¿no? Y esto es un examen, como decíamos, semiológico, ¿no? Completo y sistematizado porque el paciente ya está estabilizado. Por último, los cuidados definitivos, doctores, ¿no? Una vez que se ha iniciado, completado el manejo de las condiciones que comprometen la vida, deben iniciarse, ¿no?, los cuidados definitivos, ¿no? Acá estamos hablando de exámenes de laboratorio, técnicas radiológicas e imagenología, ¿no?, para evaluar la extensión del trauma, ¿no? Y lógicamente, porque de pronto no estamos en una emergencia de un hospital de niños, ¿no?, deben prepararse todas las condiciones para el transporte adecuado del paciente a otro centro, ¿no?, a sala de operaciones o a una UCI pediátrica. Decíamos que cuando se produce un accidente, el niño, por su tamaño y por su peso, es fácil de cargar, ¿no? Y muchas veces, doctores, en el lugar del accidente, una persona que quiere ayudar, por un tema de solidaridad humana, ¿no?, coloca un brazo debajo de los hombros del niño, el otro a nivel de la pelvis y así lo levanta. ¿Qué ha pasado con la cabeza en ese momento? Ha caído para atrás. Y si este niño tiene compromiso con una cervical, hay una sección medular y así el establecimiento de salud, la emergencia, esté a pocos metros, al no haberlo levantado en forma adecuada, este niño con sección medular se va a morir, ¿no? Vean ustedes acá cómo estamos en una unidad de cuidados intensivos y para levantar a este niño tenemos a 4 personas, ¿no? Hay quienes, garantizan, ¿no?, la columna cervical, la columna pélvica y la parte del tórax, y miren cómo lo levantan, ¿no? Esta es una niña con un TEC severo, ¿no? Acá ella tiene un collarín de Filadelfia. En la tomografía observamos las fracturas, ¿no? Y observamos también que hay hematomas, ¿no? Esta incidencia de la tomografía se llama ventana ósea. La ventana ósea es una forma que yo abstraigo el contenido encefálico y puedo apreciar mejor, ¿no?, la parte ósea, ¿no?, donde se evidencia la fractura, ¿no? Este es un niño que se cayó de 4 metros de altura. En la placa de cráneo observamos, ¿no?, ¿qué cosa? ¿No? Una fractura del piso anterior, ¿no?, de la base del cerebro. Al haber esa fractura del piso anterior, definitivamente el problema es, ¿no?, la presencia de un signo que se llama osos de mapache, ¿no es cierto? Este es un niñito que estando en el colegio, ¿no?, haciendo educación física, cae y se golpea la cabeza. La profesora, con buen criterio, lo lleva a la emergencia, ¿no? Se le toma una placa y ustedes vean la extensión de la fractura. Se le deja en observación, pero felizmente hubo la indicación de control pupilar a la luz cada 30 minutos y de pronto a las 3 horas se observó, ¿no?, una anisocoria. Eso determinó, ¿no?, de que se hiciera el estudio, vean la hemorragia, y ese niño inmediatamente subió a sala de operaciones para evacuar el hematoma que tenía, ¿no? Por eso decíamos, ¿no?, no nos olvidemos de evaluar la respuesta pupilar, ¿no es cierto?, en los casos de traumatismo, y debe ser en horario. Un tema importante en este momento, doctores, ¿no?, es el maltrato infantil. Papá y mamá tienen que trabajar, tienen que salir de la casa, los niños o el niño pequeño se queda a cargo de una persona que en muchas situaciones no es un familiar, y esta persona, cuando el niño llora, ¿no?, de pronto en una maniobra en una acción que no es correcta, ¿no?, lo sacude, ¿no es cierto? Lo sacude de adelante para atrás. Al sacudirlo de adelante para atrás, entendamos que a nivel del cráneo, el cerebro también va a ir adelante para atrás y podemos tener un edema cerebral, ¿no? Por eso hay que tener cuidado en esta situación, por eso le hemos incluido, ¿no?, el maltrato o la violencia, ¿no? En conclusión, doctores, la estabilización inicial de la víctima pediátrica con traumatismos exige el tratamiento inmediato de ¿qué? Insuficiencia respiratoria, el shock y las lesiones torácicas potencialmente fatales, para asegurar la efectividad
¿de qué? De la ventilación, de la oxigenación y la perfusión, hasta que se le pueda brindar la asistencia definitiva del traumatismo, ¿no? Por lo tanto, el requerimiento más importante en la mayoría de los pacientes es que nosotros, ¿no?, tengamos las habilidades para realizar una evaluación cardiorrespiratoria rápida, maniobras básicas de la vía aérea, ¿no?, y lógicamente un acceso vascular, ¿no?, que sería lo ideal, ¿no? Muy bien, doctores. Si estuviéramos en este momento en un aula, en una clase presencial, yo les diría, miren a su costado, ¿no? ¿No? Porque miren la acción de esta figura, ¿no? Lógicamente, ¿cuál es la reacción, no? Muy bien, doctores. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, si no tienen preguntas o comentarios, doctores, estoy pasándole a su compañero, ¿no?, a Giancarlo, este PPT. Le pido a mi grupo de investigación que coordinemos porque tenemos que tener una reunión esta semana, ¿ah? Muchas gracias, doctores. Buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias.